¿Te ha preguntado cómo factorizar un polinomio o cómo expresar una expresión algebraica en forma de producto? Pues no te muevas de este tutorial, quédate con nosotros donde vas a aprender cómo factorizar un polinomio. Bienvenido a nuestro canal de formación matemática informática. En esta ocasión te vamos a enseñar a factorizar desde cero. Vas a aprender todos los casos de factorización y cómo aprender a factorizar cualquier expresión algebraica. Hoy vamos a aprender a cómo factorizar un polinomio. Pero antes de empezar a factorizar, primeramente yo quiero darte el fundamento de lo que es la factorización. La mayoría de veces a nosotros nos dicen factorízame esta expresión algebraica. Sino cuando estás resolviendo, simplificando una fracción, te dice tú tienes que factorizar. A veces tú vas a resolver una ecuación cuadrática y te dice, mira, tienes que factorizar para poder encontrar los valores de X. Pero muchas veces no sabemos qué es factorizar. Y en este tutorial vamos a aprender a factorizar desde cero. Vamos a hacer varios videos donde cada uno de los videos te va a dar un caso de factorización, te va a enseñar el nombre de ese caso y al mismo tiempo te voy a dejar el ejercicio para que tú puedas aplicarlo. Vamos a entrar en materia. Vamos a ver. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿qué es factorizar? Y hablar de factorización, decimos que la factorización consiste en expresar un polinomio o una expresión algebraica en forma de producto. Y cuando me hablan de forma de producto, para los que no tienen conocimiento, en matemática hablar de producto es hablar de multiplicación. Es decir, cada vez que a ti te dicen esto es un producto, lo que te están diciendo, esto es una multiplicación. En este caso, cuando me dicen que factorice algo, me están diciendo, mira, esa expresión, exprésala como una multiplicación. Por ejemplo, si a ti te dicen, te dan una cantidad, el 6, si tú lo factorizas, el 6 es lo mismo que tú digas 3 por 2. O sea, esta es una expresión y esa es la factorización del 6. Si te dan una expresión, por ejemplo, x cuadrado menos 4, y te dicen factorízame esa expresión, lo que te están diciendo es que esa expresión que está ahí, tú la expreses como una multiplicación, o sea, como algo que cuando tú lo multipliques, me dé la expresión que yo tengo. O sea, cuando yo multiplico x menos 2 por x más 2, como resultado me tiene que dar a mí x a la 2 más menos 4. Si yo tengo, por ejemplo, x a la 2 más 3x, esa expresión factorizada es lo mismo que yo diga x por x más 3. Pero si nosotros observamos solamente estos dos ejemplos que están aquí, el ejemplo B y el ejemplo C, vemos que al estar factorizado tienen dos formas diferentes. Entonces usted se va a preguntar, pero profesor, pero si son diferentes, entonces ¿cómo yo lo factorizo? Pues para eso existe lo que se conoce como casos de factorización. En el libro de álgebra de Baldor, lo que lo conocen aquí en mi país, en República Dominicana, con eso fue que nosotros aprendimos matemática. Ese es el ABC de la matemática. Y en ese libro lo distribuye por caso, caso 1, caso 2, caso 3, a tal punto que cuando nosotros nos los aprendimos, siempre decíamos, ese es el caso 4, es el caso 5. Pero en mi caso, para enseñar, yo te lo voy a enseñar por casos, pero al mismo tiempo yo voy a querer que tú te aprendas los nombres de ese caso y la característica de ese caso.
Porque de nada te vale que tú te aprendas caso 1, caso 2 y no sepa qué característica tiene ese y cómo diferenciar un caso de factorización del otro. Quizás no voy a utilizar el mismo orden como lo tiene en otro libro. Yo le voy a llamar caso 1, caso 2, pero no van a tener nada que ver con qué orden tiene otro libro. En otro libro pueden comenzar con un caso diferente. Pues vamos a comenzar con el caso 1. El caso 1 nosotros le vamos a llamar factor común. El factor común, como el nombre lo dice, está haciendo referencia a una expresión algebraica o a un polinomio que tiene un factor que se repite. Por ejemplo, si usted no sabe lo que significa un factor, voy a dar un ejemplo muy corto aquí. Por ejemplo, el 6 que nosotros factorizamos aquí arriba y decíamos que 6 es igual a 3 por 2, lo que estamos diciendo es que los factores de 6 son el 3 y el 2. ¿Por qué? Porque el 6, cuando tú multiplicas 3 por 2, la respuesta es 6. Si yo te escribo el 8 factorizado, yo podría decir que 8 es 4 por 2. Puede ser 8 por 1 o puede ser 2 por 2 por 2. Pero en este caso, como quiero que entienda un poquito lo que es factor común, si nosotros tenemos el 6 y el 8 y queremos encontrar el factor común entre el 6 y el 8, podríamos decir que es el 2, porque el 2 es el factor que se está repitiendo entre los dos números que a mí me dan. Ahora bien, cuando vamos a factorizar expresiones algebraicas y vamos a aplicar el caso de factor común, es importante entender que yo puedo aplicar dos casos diferentes dentro del mismo factor común. Hay un caso que se llama factor común monomio, y hay otro caso que se llama factor común polinomio. Esto es muy importante que lo entendamos. O sea, cuando lo que se está repitiendo es un monomio y cuando lo que se está repitiendo es un polinomio. Y cuando entendemos factorizar lo que es factor común polinomio, entonces vamos a aprender a factorizar otro caso que se llama factor común por agrupación de términos. Pero eso te lo vamos a enseñar en el próximo video. Vamos a ver el factor común monomio. Por ejemplo, si a mí me dicen que factorice esta expresión, la más sencilla, si me dicen que factorice 8x al cubo menos 4x cuadrado más 2x, o me dicen que factorice 12xy a la 2 menos 6xy cuadrado, vamos a ponerlo al cubo, 6xy al cubo menos 9x a la 3, y a la 4. Vamos a factorizar esto. Vamos a suponer, a mí me dicen que factorice estas tres expresiones algebraicas. Tenemos la primera expresión que es x cuadrado más 3x. Para yo factorizar esa expresión, yo tengo dos caminos. Hay un método que es un poquito largo, pero es certero, o hay una manera de usted poder visualizarlo. Vamos a ver si podemos verlo. En este caso, si yo tengo x cuadrado y tengo 3x, en x cuadrado, si yo lo factorizo, es x por x. Y 3x, si yo lo factorizo, es 3 por x. Entonces, como podemos apreciar, el factor que se está repitiendo es x, lo que significa que el factor común aquí es x. Ahora, ¿qué hago con mi factor común? Ese viene siendo el paso A. El paso B consiste en yo escribir mi factor común en un paréntesis y yo dividir cada término del polinomio entre ese factor común. Por ejemplo, x cuadrado entre x da x,
y eso lo pongo dentro del paréntesis. Y después 3x entre x es igual a 3. Entonces, esta expresión factorizada, x cuadrado más 3x es igual a x por x más 3. Una manera también de yo poder verlo, en vez de yo escribir los números en decomposición, como lo escribí aquí arriba, podría ser yo observar de las variables cuál variable o cuáles variables se están repitiendo, y de esa variable yo tomo la de menor exponente. Y de los números, yo observo los números que tengo, los coeficientes, y de esos coeficientes yo tomo el máximo común divisor. Vamos a ver si lo podemos ver en este ejemplo. Yo tengo 8x al cubo menos 4x2 más 2x. Podríamos decir que el factor común entre los números, el máximo común divisor entre 8, 4 y 2 es igual a 2. O sea, el número que me divide los tres números, el 8, el 4 y el 2, es el 2. Y de las variables, la que tiene menor exponente, como lo dijimos anteriormente, es x. Lo que significa que el factor común de esa expresión es 2x. Ahora vamos a hacer el paso B. Una vez que yo tengo el factor común, lo que tenemos que hacer es tomar mi factor común, copiarlo y abrir un paréntesis, donde dentro del paréntesis yo voy a escribir las divisiones de los términos, de cada término de mi expresión algebraica entre el factor común. En este caso yo voy a decir 8x al cubo entre 2x. 4x a la 2 entre 2x. Y 2x entre 2x. En este caso hacemos la división. Decimos 2x al cubo entre 2x, eso es igual a 4x cuadrado. Recuerda que los exponentes se restan. 4x cuadrado entre 2x es igual a 2x. Y 2x entre 2x es igual a 1. Luego, dentro del paréntesis voy a escribir esas tres respuestas. En este caso será 4x cuadrado, como aquí hay un signo de menos 2x más 1. Mírenlo aquí. Entonces, mi expresión, mi polinomio factorizado va a ser igual a 2x por 4x cuadrado menos 2x más 1. De esta forma, nosotros aplicamos el primer caso de factorización que se conoce como factor común. Le voy a dejar este para que ustedes me lo resuelvan y me lo escriban en el comentario. Le voy a dar una pequeña orejita. El factor común de esta expresión de las variables que tienen menor exponente sería x, y de las y tenemos y2, y3 y y4 sería y igual a 2. Y el máximo común divisor entre 12, 6 y 9 es 3. Con esta oreja le dejo a ustedes esta pista para que ustedes puedan factorizarlo y me suben la respuesta en el comentario. Si te ha gustado nuestro video, te sugiero que active la campanita, le dé like y comparta este video con otras personas que también le pueden interesar. Quédate con nosotros en nuestro segundo video, donde vamos a estar trabajando cómo aplicar la factorización de factor común polinomio.